Pero Jesucristo no fundó ningún templo. Pedro apóstol no fundó ningún templo. Al contrario, Jesucristo fue echado del templo. Del templo de Salomón fue echado el Señor Jesucristo. Bien, un aplauso para el hermano. Por eso le dije que prestaran mucha atención. Ya lo vieron. Él ya expuso su iglesia. Si no lo expuso, perdió la oportunidad. ¿Y por qué no lo comprobó con la Biblia? Porque simplemente, sencillo, no tiene argumentos. Ahora yo, sacerdote del Dios Altísimo, les voy a mostrar que nosotros sí tenemos argumentos, con pruebas en la mano. Si usted me hace favor y me lo lee, me gustaría más. Si no tenemos lectores, como a usted le parezca. ¿Le gustaría a usted leerlo o que lean ellos? Que lean ellos. Perfecto. Queridos hermanos, el tiempo. Queridos hermanos, debemos tener claro algunas cosas. La iglesia no es templo de 4 paredes. No. La iglesia católica no es un templo de 4 paredes. Cristo no fundó un templo de 4 paredes. Ahí tiene razón el hermano. Y cuando él dice la iglesia soy yo, eso no es bíblico. Yo soy templo, pero yo no soy la iglesia. Ha de saber él y ha de saber el mundo que iglesia significa congregación. ¿Yo soy congregación? No, yo no soy la iglesia. Para que sea iglesia tiene que haber congregación, donde hayan 2 o más. Yo no soy iglesia, yo solo no soy iglesia, tiene que haber congregación. Entonces cuando él dice yo soy la iglesia, error, eso no es, pero se le respeta. Porque nosotros creemos que Cristo fundó una iglesia y le voy a dar fundamentos bíblicos. Cristo quiso una iglesia. En Marcos 3:13, por favor me buscan la cita, lo vamos a leer de la Reina Valera, Biblia que ellos utilizan. Marcos 3:13, cuando falten 10 minutos me avisa, árbitro. Marcos 3:13, ustedes van a ver que Jesucristo quiso una iglesia, una congregación, no una persona ni tampoco un templo de 4 paredes. No, Jesucristo fue una congregación, personas. Escuche. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Observen que es un querer. La palabra él quiso significa que antes de Cristo no existía esa iglesia. Existía otra iglesia que se llamaba de la que él habló, los sacerdotes, aquello que él habló, que era la iglesia judía de los sacerdotes de Aarón. Esa iglesia ya existía. Pero la de Cristo no existía. Y la pregunta mía fue, ¿cómo es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Antes de Cristo no existía esa iglesia. ¿Es que los sacerdotes persiguieron a Cristo? Sí, los sacerdotes de otra iglesia llamada iglesia judía, no los sacerdotes de la iglesia católica. Llamó a los que él quiso, siga. Y vinieron a él, y estableció a 12. Aquí se llama iglesia, asamblea. No estableció uno, estableció 12, una iglesia, una asamblea, una congregación. Lo estableció, no existía antes. Como antes existía un pueblo que se llamaba el pueblo de Israel, ahora tenemos un pueblo cristiano. ¿Por qué cristiano? Porque lo estableció Cristo. No existía, Él lo establece. ¿Con cuánto? Con 12. Siga. Para que estuviesen con él. Para que estuviesen con Él. Y para enviarlos a predicar. Entonces cuando dice que cualquiera va a ir a predicar, mentiras. No es cualquiera va a ir a predicar. Es aquel que Jesucristo haya llamado porque Él quiso y darle esa tarea. En la iglesia católica no cualquiera va a predicar como ellos. Porque Cristo en su palabra está escrito, no es el que quiera, es el que Cristo quiera llamar en la congregación para enviarlo a predicar. Entonces no es que yo agarro la Biblia y comienzo a predicar, no hay ningún problema, no. Para enviarnos a predicar. Esa congregación que Jesucristo hizo con 12, a eso lo llamó iglesia y puso a Pedro como encargado de esa iglesia. Mateo 16, lo vamos a leer desde el versículo 18. A Pedro lo llamó, lo dejó jefe
de esa congregación, de esa iglesia. No estamos hablando de templo. No. Quítense esta idea de que él estaba diciendo de templo de 4 paredes. No. Estamos hablando de la iglesia no como templo, sino una iglesia congregación, personas que Cristo llamó, consagró y envió a predicar el evangelio. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí está, esa era la pregunta que yo le decía a él, que él no pudo responder porque no tiene fundamento. Cristo fundó una iglesia. ¿Quién? Ni él, ni ningún hermano de ninguna parte del mundo me puede decir que Cristo no fundó una iglesia. ¿No? A las pruebas me remito. Y si esto no es palabra de Dios, entonces que me diga. Y si esto es solamente historia, como él dice, tú me vas a hablar de historia, no, le voy a hablar de Biblia. Con capítulos y versículos, y ustedes lo están escuchando. No como él, que ni siquiera tocó la Biblia. Y dijo, eso es palabra de Dios, todo lo que él dijo. No, eso no es palabra de Dios, lo que él dijo no es palabra de Dios, palabra de él, que puede hacer otro evangelio y agregarlo a la Biblia si quiere, pero no es palabra de Dios. Palabra de Dios lo que estamos leyendo, con capítulos y versículos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Ahí estuvo la pregunta que yo la hice, y la hice varias veces para que quedara claro en el mundo entero que ellos no son la iglesia de Cristo. Que él puede hablar muy bonito, que puede tener un buen testimonio, que nos puede decir lo que sea, pero a nosotros nos interesa saber cuál es la iglesia de Jesucristo, eso es lo que nos importa a nosotros. Entonces Jesucristo funda una iglesia. ¿Quién me dice que no funda una iglesia? Se le respeta, pero la Biblia dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí tiene iglesia Cristo. Y luego dice, siga, escuche. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A esa iglesia el diablo la va a atacar, pero nunca la podrá destruir. Jesucristo nos dijo que a esa iglesia el diablo no la iba a atacar. Dijo que la iba a atacar, pero que jamás la iba a destruir. Por eso lleva 2000 años. La han intentado destruir los romanos, la han intentado destruir los comunistas, lo han intentado los paganos, lo han intentado destruir los hermanos separados, la han intentado destruir el diablo con los malos ejemplos dentro de la iglesia. Pero esa iglesia, según Jesucristo, nadie la podrá vencer. Y esto es lo que nosotros nos da la convicción plena, tenemos certeza, prueba, de que la iglesia católica a Pedro le entrega las llaves. Y no la llave del carro. Y no la llave de la casa. Le entrega las llaves del reino de los cielos, que teológicamente significa que hay una iglesia fundada por Cristo y que usted y yo debemos buscarla, y por eso le pedíamos a él que demostrara que era la iglesia de Cristo. Porque esa es la única iglesia que tiene las llaves para entrar al reino de los cielos. O sea, que le garantiza a usted que si cumple los mandatos de Dios, que si actúa como Dios manda dentro de la iglesia, usted podrá entrar al reino de los cielos, aunque los hermanos separados lo manden a usted para el infierno. Pero ellos no son Dios, ni son jueces. El Dios del cielo es único. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Nadie me puede decir a mí que Jesús no le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro. Ahora, ustedes verán que cuando le entrega las llaves del reino de los cielos a Pedro, nos asegura a nosotros que no debemos irnos tras otra iglesia que hable bonito, que se sienta bonito, pero que no tenga la llave del reino. Que puede ser que haya gente muy buena, y los hay, y somos conscientes de eso. Y no estamos en contra de eso, nosotros no estamos en contra de lo que ellos hacen, bueno, estamos a favor de ellos. Lo que nos da tristeza es que no tengan las llaves del reino que Jesús le dejó a Pedro en su iglesia.